Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos una vez más a mi canal de Andrés Aristizábal. Quiero empezar por agradecerles porque actualmente somos 51.700 suscriptores. Gracias por su fidelidad, gracias por seguir y apoyar este canal. Estoy acá para traerles una vez más contenido de calidad totalmente y 100% gratuito para todos ustedes. Muy bien, les cuento que en este video les voy a compartir la configuración de mi bot, de mi estrategia joya en un bot de 3 comas para ganar en pasivo. Te voy a dar el paso a paso de cómo lo configuro. Pues bien, para empezar, acá me encuentro en mi último video publicado y vamos a ir a descargar el código del indicador joya de 4 confirmaciones. Para eso vamos entonces hasta la descripción del video y le damos clic aquí donde dice más. Se abre esta información y acá tengo dos opciones para que descargues el código. La opción 1 que te abre un documento de Word para que descargues el código. Si por alguna circunstancia no te funciona, puedes ir a la opción 2 que es directamente en GitHub. Le damos clic a la opción 2, vamos a trabajar esa por ejemplo. Y se abre esta plataforma en donde tenemos todo el código del indicador joya del profe Andrés de 4 confirmaciones. Entonces, de forma muy resumida, para que no nos tome mucho tiempo este video, las 4 confirmaciones son las siguientes. Mira, el Trend Indicator AB2, cuyo autor es DSwine. También tenemos por acá el otro indicador que es el Super Trend Indicator, cuyo autor es Kivan Osbilik, ¿vale? Y finalmente tenemos el tercer indicador, es el QQE Mode, creado por Minkel00. Y finalmente tenemos también un RSI para completar las 4 confirmaciones. Míralo acá, indicador RSI. Cuando esos 4 indicadores arrojen una oportunidad tanto para ir en long como en short, nos va a arrojar la respectiva alerta en el diagrama gráfico en TradingView. Listo, y acá están entonces las señales para long y para short con las 4 confirmaciones. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar todo este código de esta fuente. Vamos hasta arriba, hasta acá, lo copiamos todo, le decimos clic derecho y le decimos copiar. ¿Listo? Luego nos vamos a TradingView. Aquí en TradingView, antes de continuar, te recuerdo que aquí te dejo el link para que te suscribas, para que te abras una cuenta en TradingView y puedes ganar hasta $30. Ahí te dejo el link y también la descripción del video. Bueno, vamos a hacerlo entonces con qué monedas. Vamos por acá a averiguar qué monedas hay en tendencia alcista. Por ejemplo, mira, Bitcoin, como sabemos, está en tendencia alcista recientemente, y también por acá Solana está interesante, aunque las otras también. Entonces vamos a hacerlo para un bot multipar para Bitcoin y para Solana. ¿Listo? Para eso entonces vamos aquí de nuevo a TradingView. Voy a seleccionar por ejemplo Bitcoin, BTC. Lo vamos a hacer por acá, BTC contra USDT. Aquí nos ubicamos en All y seleccionamos OKX. Listo, la temporalidad de 4 horas. Aquí está el Bitcoin. Voy a bajar y voy a ampliar esta parte inferior que es donde está el Pine Script para yo pegar el código. Subámoslo un poco más, ahí. Y entonces borro esto, lo elimino y le doy Control B, o más bien con el mouse para que puedas verlo claramente. Clic derecho y le damos pegar. Y ya se pegó nuestro código completamente. Listo, ahora vamos a guardarlo. Le damos doble clic acá y dejémoslo así, por ejemplo, joya profe Andrés 4 confirmaciones. Dejémoslo así, le damos save, guardar. Esperamos que se actualice el nombre, tomará un poco de tiempo. Listo, ya guardó, aquí aparece el nombre. Aquí en la parte inferior puedes ver que hay una advertencia, pero no es error, simplemente es una advertencia que nos hace el código. Listo, vamos a bajar esto por acá un poquito y voy a agregar este código de 4 confirmaciones del indicador joya del profe Andrés al chart del Bitcoin en 4 horas. Listo, le doy Add to Chart en este botón, le doy clic, esperamos unos segunditos. Listo, ya quedó guardado. Vamos a bajar esto por acá para que no nos estorbe. Lo bajamos y entonces
Acá está, mira, el indicador joya del profe Andrés. Como puedes observar, están las 4 confirmaciones que te mencioné. Tenemos, por ejemplo, el Trend Indicator JB2, tenemos el Super Trend, también está integrado en el código, no lo visualizas ahí, pero ya está integrado el QQE Mode y está integrado también el RSI. Y cuando las 3 confirmaciones nos dicen que hay una compra o una venta, simplemente él nos arroja en esta señal, mira, aquí buy, comprar, para ir en long, que ya están cumpliendo las 4 condiciones. Entonces, como puedes ver, aquí tenemos las 4 condiciones para ir en long en el BTC en 4 horas. Si quieres lo puedes colocar también en 2 horas y te va a arrojar muchas confirmaciones. Míralas acá, permíteme, yo borro esto. Listo, míralas acá. Aquí arrojó perfectamente las 4 confirmaciones integradas en ese indicador gráfico que es un triángulo diciendo buy, comprar, ¿sí? Y mira, lo que ha hecho el Bitcoin es que se ha ido para arriba. Entonces vamos a aprovechar precisamente eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues precisamente configurando un bot para ganar en pasivo en 3 comas, utilizando también OKX, ¿vale? Bueno, entonces nos vamos a ir ahora a la plataforma de 3 comas. Acá está 3 comas. Yo te recuerdo que aquí también te dejo mi link de referidos de 3 comas que puedes utilizar para ganar un excelente descuento en tu suscripción anual en 3 comas. Esa es la plataforma que yo recomiendo y utilizo para ganar en pasivo con bots automáticos. Perfecto, nos vamos a ir aquí a la parte izquierda donde dice Trading Bots. Le damos esta flechita, le damos en Bots DCA. Se abre esta parte y en la parte superior derecha le vamos a decir crear bot DCA. Le doy clic y ahora me aparece este menú donde me pide elegir una estrategia. Tú puedes elegir la que quieras, ¿cierto? Trading clásico si vas en long, super power si vas en long, dependiendo de lo que quieras. Ahí puedes mejorar en DCA las estrategias hasta un 125% en futuros. Si vas en short, ¿cierto? Dándole prioridad a la velocidad o al mejoramiento del precio. ¿Listo? Yo lo voy a cerrar y lo voy a hacer clásico. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que seleccionar aquí es, por supuesto, el nombre. Entonces, dejémoslo así, mi long bot en OKX. Acá seleccionamos entonces si lo vamos a hacer en spot o en futuros. Yo lo voy a hacer en futuros. Le doy clic acá y elijo futuros. Posteriormente seleccionamos el tipo de bot. Vamos a hacer un par, como dije, BTC y Solana. Seleccionamos entonces multipar. Luego bajamos y acá vamos a escribir los pares. Quitemos este y vamos a colocar entonces BTC contra USDT. Acá lo tenemos, BTC contra USDT, y seleccionamos también Solana. Aquí está, listo. Después de seleccionados, entonces vamos a bajar y vamos a seleccionar entonces cuántas operaciones activas. 2. Yo quiero máximo 2, una para BTC y otra para Solana. Luego digo que voy en largo porque, como te mostré acá, me está mostrando que el Bitcoin está en largo y Solana también. Ahora te lo muestro. Vamos a hacerlo primero para Bitcoin. Regreso aquí a 3 comas, vamos en largo, moneda de beneficio USDT, tamaño de la orden base. Yo le voy a colocar 50 USDTs a la orden base. ¿Listo? Bueno, tamaño de la orden demasiado pequeño. Dice que mínimo 283 USDTs. Bueno, entonces vamos a subirle acá a 300 USDTs. Ahora sí me lo admite. Listo. Luego, estrategia largo, cotizar, tipo de orden, listo. Tipo de apalancamiento, vamos a hacer apalancamiento aislado. Siempre apalancamiento aislado. ¿Listo? El apalancamiento vamos a dejarlo en 5X. Lo seleccionamos en 5X. Listo. Luego vamos a bajar acá a la reinversión del profit. Entonces yo quiero que el 50% de cada operación ganada me reinvierta del 100%, me reinvierta el 50% de cada operación ganada. Entonces lo dejo ahí en 50. Si quieres reinvertirlo todo, pues colocas al 100. Yo lo hago al 50. ¿Listo? Coloquémosle 50 por acá. Bueno, en la parte inferior, entonces vamos a seleccionar acá que me abra las operaciones con las alertas que voy a crear desde TradingView. Entonces le doy acá señales personalizadas de TradingView, le doy clic, posteriormente bajo y elijo el beneficio objetivo. Yo lo coloco en 1% por cada operación. Eso lo quiero. ¿Listo? Entonces 1%, porcentaje del volumen total, lo dejamos así.
Y no colocamos stop loss porque yo los bots los trabajo es directamente con órdenes de seguridad. Entonces me vengo por acá y en órdenes de seguridad vamos a colocar que me active también órdenes de $300. ¿Listo? Y acá tú seleccionas cuántas órdenes quieres. Mira, por ejemplo, puedes seleccionar número máximo de seguridad 4 o hagámoslo con 3 órdenes de seguridad. La desviación del precio yo creo que lo haga más o menos entre un 3 y un 4%. Démoslo, sí, cada 3%. Cada 4%. Que cada 4% que se caiga el precio me active una orden de seguridad. ¿Listo? Bueno, y tengo en total 3 órdenes de seguridad. Eso quiere decir que me está cubriendo un 12%. ¿Listo? Bueno, y nada, solamente eso. Los otros factores los dejamos quietecitos, ¿vale? Bueno, ahí está entonces la configuración. Ahora, por acá a la derecha vamos a observar entonces que requerimos $480, ¿sí? Es interesante porque el bot no es costoso, ¿cierto? $500, abriendo 2 pares en Bitcoin y en Solana, con una orden de entrada base de $300 y también colocando 3 órdenes de seguridad de hasta $300 cada una. ¿Listo? Bueno, entonces y estamos utilizando un apalancamiento de 5x, por eso requerimos apenas $480 con ese apalancamiento. ¿Listo? Bueno, después de eso, ¿qué hay que hacer? Pues darle inicio. Entonces le damos aquí inicio, esperamos un segundo, el bot está activado, le damos OK, le decimos OK y perfecto, ya está corriendo. Ahora, como son señales personalizadas de TradingView, mira, en OKX, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que conectar este bot con TradingView, ¿vale? Ya acá el 3, lo tengo por supuesto interconectado internamente con OKX. ¿Listo? Entonces vamos a generar las señales allá. ¿Qué hacemos? Entonces para eso vamos aquí a Bitcoin en TradingView, nos paramos en el indicador joya del profe Andrés de 4 confirmaciones y le damos clic en estos 3 punticos para agregar la alerta. Le doy clic y le doy en la primera opción, agregar alerta. Le damos ahí y se abre esto. La idea es que cuando se genere una alerta acá, me la envía 3 comas y 3 comas va a OKX y me abre el bot. Ok, yo voy a crear las alertas, las operaciones de tal forma que llegue la señal, se abra la operación en long y cuando se alcance el 1% se cierre. Yo no quiero esperar que me envíe un short la alerta para cerrarlo. No, yo voy a hacer el contrario. Voy a dejar que suba, alcance el 1% y lo cierra. Que se cierre cuando se alcance el take profit de 1%. Listo. Entonces, acá ¿qué seleccionamos? Seleccionamos la primera opción, long, buy. Seleccionamos buy. El trigger, una vez por barra de cierre de precio, como yo lo ejecuto. La expiración, tú colocas aquí cuando quieras que expire esa alerta. Vamos a colocarlo a 1 de diciembre, por ejemplo. Listo. Le damos set. Listo. Y acá en el nombre de la alerta vamos a escribir entonces BTC joya, ¿cierto? Largo 2 horas, que es la temporalidad en la que estoy trabajando. ¿Listo? Y acá voy a borrar esto, voy a borrar este mensaje, me devuelvo a 3 comas y ahí debo colocar el código de apertura. Entonces bajo y mira acá lo que dice: mensaje para la señal de inicio de operación. Le das clic ahí y ya quedó copiado. Me devuelvo a TradingView, le doy clic derecho y le digo pegar. Y listo. Ahí ya está. Muchas personas se enredan porque aquí el orden que coloca el código es USDT primero y luego BTC. No hay ningún problema. Ese es el orden del código. Ahí se ejecuta bien. Tienes que verificar que acá esta moneda corresponda con la que estamos trabajando. Mira, BTC acá y BTC acá, no hay problema. Listo. Lo siguiente es que tienes que ir aquí a notificaciones, le damos clic y acá debe estar activado esta dirección a la cual se va a enviar esta alerta desde TradingView. Se llama el webhook URL 3 comas. Si no lo tienes, cópialo, pausas el video y lo copias. Listo. Ahí está activado, no hay ningún problema. Nos devolvemos a settings y le damos crear. Una vez le damos crear, entonces venimos aquí a la parte superior derecha, en este relojito que son las alertas o alarmas, le doy clic y mira, ya aquí fue creada esa alerta para BTC en 2 horas en largo. Listo. ¿Qué nos falta por hacer? Nos falta hacerlo para Solana, porque dijimos que era multipar con Solana y BTC. Entonces me paro aquí
y selecciono Solana, Sol, en OKX, míralo acá, Solana OKX, le doy clic, se actualiza el chart y mira, perfectamente en tendencia alcista. Mira todas las señales que está enviando, indicándonos que estamos en tendencia alcista. ¿Listo? Entonces nada, esto sigue para arriba según esto, con las 4 confirmaciones integradas. Entonces vamos a crear aquí nuestra alerta. Me paro entonces de nuevo acá, selecciono los 3 puntitos, le doy adicionar alerta, se abre esto, lo dejamos en buy, una vez por cierre de barra. Aquí colocamos el nombre Solana Joya 4 horas largo, o el nombre que le quieras dar. ¿Listo? Y aquí borramos esto, copiamos el mismo código, es el mismo que traemos de atrás, solo que cambia la moneda. Clic derecho, pegar de nuevo y mira, acá estamos en Solana. Mira, Solana USDT, USDT BTC, pues BTC no es, es Solana. Entonces lo borramos y colocamos Sol. Verificamos en las notificaciones, el webhook está activado y encendido y le damos crear. Y listo, míralo acá. Ya tenemos entonces las 2 alertas en Solana y en BTC, con las 4 confirmaciones del indicador joya del profe Andrés. Y si quieres regresar acá, pues aquí vas a ver un historial. Mira, acá ya dice que está activado, comando recibido, y vas a ver el historial de cuando llegan las señales, cuando se hace el take profit, cuando se hacen las ganancias, y vas a ver también cómo se crea el diagrama de barras y líneas de las ganancias y pérdidas que puedas estar teniendo con esta configuración. Esta es la estrategia que yo utilizo con mi indicador. Espero que les haya gustado. Recuerden hacer su propia investigación, tener mucho cuidado y solamente invertir lo que estén dispuestos a perder, porque las criptomonedas son el mercado más riesgoso de todos. Por mi parte les envío un fuerte abrazo y nos vemos en otro video. Hasta pronto.